Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar del mundo en donde te encuentres, mi querido Virgo, solar, lunar, ascendente o Venus en Virgo. Bueno, si tu persona especial es Virgo, quiero decirte que lo tomes como una lectura espejo. Bienvenido, bienvenida a todos los que quieran venir a ver Virgo. Si ya te suscribiste, te doy 1000 gracias. Y si no, te pido por favor que te suscribas, que me vas a aportar muchísimo con tu granito de arena, porque estoy comenzando. Quiero decirte que mi nombre es Mabel y es un placer estar acá haciéndote este mensaje para vos, mi querido Virgo, mi querido signo de tierra, mis queridos amorosos, mis queridos perfeccionistas. Virgo, vamos a ver qué te depara este pasado, este presente y este futuro inmediato en el amor, mi querido Virgo. Qué hermosa energía, Virgo. Salió tu energía como primera carta, Virgo. Vamos a entrar. Mira, Virgo, mira tu energía en el corte. El colgado, mi querido Virgo. Quiere decir que vas a salir de ese estancamiento, de ese no avanzar en tu vida, Virgo. Eso nos dicen nuestros queridos guías espirituales, tus guías espirituales en este momento, que todo va a empezar a fluir, que en tu vida va a llegar buenas noticias, que van a llegar buenos eventos, todo lo que estaba, todo medio parado en tu vida, todo lo que estaba estancado, como se dice, en el trabajo, en amor, en la vida, en los amigos, problemas, resoluciones, lo que estabas esperando, las buenas noticias van a llegar, mi querido Virgo, y tanto como en tu energía. Toda esa energía de no querer avanzar, de tristeza, de desengaños que tenés en tu corazón, va a empezar a fluir tu energía, mi querido Virgo, porque el colgado en reversa es señal de que todo va a empezar a vibrar en positiva de ahora en adelante, para estos próximos días, mi querido Virgo. Te recuerdo que el tiempo del tarot es una ilusión, puede ser que te resuene ahora o más adelante. Así que vamos a entrar en tu energía, mi querido Virgo, vamos a acomodar para que se vean nuestras cartas. Y muy feliz de estar acá, Virgo, muy feliz de estar acá haciéndote este mensaje. Virgo, una persona muy especial, el ermitaño como tu energía, Virgo. Más Virgo que nunca, Virgo. Vas a estar realmente pensando en vos, perfeccionándote en la salud, en el trabajo, sanando tu corazón, buscando tu luz interior, buscando esa paz que necesita Virgo, esa tranquilidad. Virgo es uno de los signos que disfruta de su soledad, que disfruta de estar solo, de cada momento, de su espacio, de su energía, de su zona de confort. Virgo, después de Cáncer, es uno de los signos que más disfruta de su soledad. Realmente el ermitaño nos dice que Virgo es una persona muy sabia, que tiene su propia luz y que sabe cuándo tiene que avanzar y cuándo tiene que tomar una decisión. Y realmente has pasado muchas carencias, mi querido Virgo. Con el 5 de copas dice que has pasado muchas carencias. Y bueno, que vas a salir y vas a resurgir, como nos dijo el colgado que salió en reversa. Virgo, vas a tener abundancia en el amor. Va a empezar a fluir, Virgo, va a empezar a salir todo eso que no veías. Creo que realmente todo eso malo que pasaste en el pasado, eso malo, Virgo, ya pasaste por la torre, Virgo, ya pasaste por esa torre. Y bueno, creo que realmente van a empezar a fluir todas tus energías, toda esa tristeza, todas esas cosas que antes te hacía mal, Virgo, realmente se destruyó. El universo te mandó la torre para que salgas de esa energía, para que empieces a fluir, mi querido Virgo, para que te balancees, para que fluyas en un nuevo comienzo. Y va a salir el sol, mi querido Virgo, va a salir el sol, mira, va a salir el sol, vas a tener un nuevo comienzo en el amor, puede ser un nuevo comienzo en lo espiritual, en un trabajo, en algo que pediste. ¿Cuál fue tu manifestación, Virgo? El universo te escuchó, mi querido Virgo, te va a mandar ese nuevo comienzo para vos, esa nueva oportunidad, esa persona maravillosa que va a llegar a tu vida, una persona muy espiritual, que te va a llevar por un nuevo camino, por un nuevo comienzo, por un nuevo amanecer. Virgo, creo que los dos han vivido la misma situación. Realmente esa persona, el 2 de oro es la persona realmente que viene a tu vida a compartir y a tratar de ser tu 2 de oro. Van a trabajar por igual para tener esa estabilidad, porque está la pareja perfecta, Virgo. Van a trabajar los dos por esa estabilidad, para conseguir ese amor, esa estabilidad, ese trabajo soñado, esa casa soñada, una familia. No sé cuál fue tu manifestación, Virgo, pero te va a salir, porque acá a continuación tenemos una reina de oros.
una reina de oro. Los oros son energía lentas, ¿eh? Y Virgo también es una energía lenta, porque es el ermitaño. El ermitaño te piensa 10 veces todo lo que te va a responder, todo lo que realmente te va a decir. Nuestra reina de oro realmente es una persona sabia, una persona estable, una persona que ha vivido, una persona especialista en los negocios, en los trabajos, en la estabilidad económica, una persona que tiene su propia estabilidad emocional y económica. Puede ser que tenga su propia casa, su propio vehículo, su propio negocio, y vos, Virgo, tenga tus propias cosas. Es una persona independiente económicamente, una persona que puede avanzar cuando ella misma decida salir adelante, Virgo. Y eso es lo que está haciendo nuestra querida reina de oros con vos, Virgo, con el ermitaño, viene hacia vos. Y el 2 de oro realmente es los cambios, todos los cambios ansiosos que vienen para tu vida, mi querido Virgo, porque pasaste por esta torre realmente de sufrimiento, de dolor, de ganas de salir adelante, pero bueno, Virgo, realmente creo que vas a dejar fluir tu energía, vas a empezar a pensar en vos y vas a empezar a dejar de pensar en los demás y empezar esa persona nueva, Virgo, para que llegue esa persona que viene hacia vos y que va a ser tu pareja ideal, porque los dos están iguales, Virgo. Mira, acá tenemos la energía del rey y la reina de copas, salieron juntitos los dos en la energía. Esta puede ser vos y tu persona especial. Los dos están cuidando sus sentimientos, los dos sienten lo mismo, sienten atracción mutua, sienten atracción sexual, atracción física. Realmente creo que han pasado muchísimas cosas malas, las dos, vos y tu persona especial en el pasado. Y bueno, eso es lo que baja un poco la autoestima, baja un poco la energía. Porque al estar los dos muy tratando de proteger sus sentimientos, de no mostrar lo que realmente sienten, pero en el fondo con sus miradas, con sus gestos, va a llegar un momento que van a tener que dejar fluir la energía para que pueda avanzar, para que pueda entrar el amor, para que puedan cargar esas copas de amor. ¿Por qué van a dejar fluir? Porque después de eso viene la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna nos dice, Virgo, que realmente vas a dejar de ser frío con esa persona. Primero vas a conocerla, no digo de entrada, porque los Virgos son así. Conocen, observan, meditan, piensan. Va a sanar, vas a pasar mucho tiempo, pasaste mucho tiempo de tristezas, por eso no quieres volver a entregar tu corazón y volver a caer en lo mismo, Virgo, por eso vas a pasar por esa energía del rey de espadas. Y bueno, pero sabes lo que querés, sabes que esa persona es el amor de tu vida, pero no estás dispuesto a avanzar sin antes pensar y preguntar lo que realmente esa persona piensa. Creo que los dos están pensando de la misma manera y van a tratar de tener esa conversación. A ver qué puede ofrecer. Una oferta de amor se llama la tirada. La voy a poner así, una oferta de amor. Creo que realmente los dos están muy atrayentes. Creo que van a conseguir el balance de su energía. Sí, van a conseguir, Virgo, el balance de su energía, porque la rueda de la fortuna nos dice que va a empezar a girar a favor. Que todo eso que estás esperando en el amor, que estás esperando en tu trabajo, en tu estabilidad, va a llegar, mi querido Virgo, va a llegar, porque tenemos los oros. Y bueno, va a llegar, pero son energía lenta, va a llegar ese balance para que pueda fluir esa energía. Y realmente todas esas heridas anteriores de otra relación van a quedar realmente en el pasado. Bueno, creo que hay cosas también ocultas que van a salir a la luz, por eso también te llegó la torre. Van a llegar cosas ocultas a la luz, y hay terceras personas y eso, pero depende, no es para todo, no en todas las parejas hay terceras personas. Puede ser que hay en parejas que están con una persona y realmente se dieron cuenta que van a terminar esa relación, van a decir hasta acá llegué y van a empezar a luchar por la relación contigo, Virgo. Eso es lo que me está diciendo nuestro querido rueda de la fortuna. Y bueno, ir con los enamorados, puede estar lidiando con Géminis, pero los enamorados, más allá que sea la carta de Géminis, es señal de que es un amor correspondido, es un amor verdadero, es un amor que tiene bloqueos, que tiene obstáculos, que tiene todo. Pero como dicen que el amor siempre puede con todo, van a vencer esa situación y muy realmente felices van a ser. En la vida en general, todo lo que pasaste, Virgo, fueron realmente cosas malas. Y bueno, ahora el universo te está mandando esta carta para que te diga, Virgo, que sí, que podés apostar al amor, que podés apostar a la felicidad, que podés apostar a este nuevo amor que llega a tu vida.
esa persona que realmente sueña con vos, que por ahí ya la conoces, Virgo, por ahí te presenta un amigo, por ahí la conoces por parte de un amigo, o algo así, Virgo, algo así viene, ya la conoces o ya sabes quién es. Creo que realmente si estás esperando también en el tema noticias, el caballero de oros, noticias de así de, de trabajo, de estabilidad económica, los oros, realmente de alguna noticia de, por ejemplo, judicial, alguna noticia de realmente de notificaciones, sentencia, divorcio, lo que estés esperando, algún Virgo que esté esperando, van a llegar, van a empezar a fluir la energía, porque ya la rueda de la fortuna empezó a girar a tu favor y realmente ya va a salir el sol, como te dice, como te dice nuestro universo, la carta mejor del zodiaco es el sol, porque es la luz, es la iluminación. Bueno, Virgo, creo que realmente va a empezar a fluir tu energía. Y nuestro querido caballero de bastos es una energía constante. Los bastos son cosechas, son mensajeros, son personas que pueden estar a distancia, que puede lograr eso, impedir el amor. Entonces, al ser energías que están a distancia, eso te lleva realmente a tener esas ganas de ver, esas ganas de estar inseguro. Y bueno, pero existe y va a llegar ese acuerdo, Virgo, esa decisión. Van a tomar esa decisión de dejar fluir la energía, de intentar ese amor, de intentar esa conexión divina que viene y te va a llegar la iluminación. De repente, mi querido Virgo, te va a llegar la iluminación y te van a ofrecer esa copa de amor, Va a venir para vos esa persona maravillosa que realmente has estado soñando mucho, te has soñado esa persona, tú las has soñado, no sé, o has vivido sueños vividos, se dice. Como que estás viviendo algo que lo soñaste, sueño vivido se llama. Eso es cuando tu espiritualidad está creciendo, mi querido Virgo. Y creo que un amor verdadero, un amor así como el tuyo, Virgo, no se encuentra todos los días. Y bueno, quiero que esta persona te va a ayudar a poner los pies en la tierra, Virgo. Esta persona realmente te va a enamorar, es tu persona perfecta, Virgo. Vos sabés que esta persona es el amor de tu vida. Por eso vas a arriesgar, Virgo, creo que te vas a arriesgar, vas a decir, yo me lanzo, yo me decido y yo voy para adelante. Creo que esta vez, Virgo, no te vas a quedar, no vas a perder esa oportunidad, porque lo sentís en el fondo de tu corazón, en tu tercer ojo. En las noches esa persona no puede dejar de pensar en vos. Lo mismo vos, Virgo, te despertás a madrugada y es como que la ves, como que la escuchás, como que sabes algo de esa persona. Bueno, también déjame decirte que a esa persona le pasa lo mismo, Virgo, le pasa lo mismo. Y bueno, y eso es también el miedo a entregar el cariño, el miedo a sentir lo que estás sintiendo. Entonces no hay que tenerle miedo al amor, Virgo. Hay que dejar de actuar, tapar los sentimientos, hay que arriesgar, hay que jugárselas por el amor, para realmente ser feliz, porque si no decimos lo que sentimos y la otra persona no dice lo que sentimos, se va a quedar todo con una energía de no fluir, pero va a empezar a girar la rueda de la fortuna, Virgo, y va a salir de esta energía del rey de espada para convertirte en ese rey de copas realmente. No tengo acá el rey de copas, pero vamos a buscarlo, ¿sabes? A ver qué pasa. Todos esos problemas, todas las dificultades van a salir, Virgo, van a salir de la vida de ustedes dos y van a dejar que esa energía y esa buena fortuna empiece a fluir, porque tienen la energía del amor, que los dos están enamorados, están soñándose mutuamente. Es un amor mágico, es un amor que trae magia, va a tener la fuerza de salir adelante en problemas de salud. Algunos Virgos están pasando por problemas de salud. Por ahí no son muy expresivos los Virgos, no son de expresar. Son personas que realmente no expresan muchísimo. Y bueno, esa persona puede ser alguien muy espiritual, puede ser alguien que practique el tarot, puede ser alguien que practique ¿cómo es? Así, meditaciones, yoga, reiki, esas cosas. Una persona que realmente le gusta la naturaleza, que le gusta la vida, que le gusta, ese puede ser vos también, Virgo. Realmente es una energía maravillosa. Mucha conexión amorosa en lo natural, con el universo, con el sol, con la vida al aire libre. Realmente una conexión verdadera. Creo que realmente se piensan mutuamente. Y creo que te va a llegar esa persona, te va a ofrecer esa copa. Mira, acá teníamos la sota de copa. Y la persona de a poco se va a ir, porque no va a ser de entrada, Virgo, no de entrada, no, mira. Después se va a ir convirtiendo en un caballero para finalmente convertirse en un rey de copas, para venir a ofrecerte esa copa de amor. Tu persona
es una persona muy emocional, muy emocional y muy también independiente, que sabe lo que quiere, que sabe que estar al lado tuyo le hace feliz. Y bueno, y eso es lo que lo alienta, lo impulsa a seguir adelante, Virgo. Y el Papa nos dice que va a llegar ese compromiso, va a llegar ese compromiso de avanzar en la relación, de comprometerse los dos a querer salir de esa energía de estancamiento y a dejar fluir el amor, mi querido Virgo. Y sí, obvio que va a seguir, porque con el mundo creo que se te cumple todos los sueños, Virgo. Realmente llega a tu vida una persona realmente mágica, una persona que te va a cambiar de la noche a la mañana y que va a tener un antes y un después en tu vida, mi querido Virgo. Bueno, Virgo, creo que hasta acá mi lectura. Espero que haya resonado con ustedes y si no es así, bueno, será en una próxima ocasión. Te invito a dejarme tu like, a compartir, a comentar. Me vas a ayudar muchísimo para que puedas seguir en el canal, para que puedas seguir avanzando de a poquito, para ser el mensajero. Un placer de estar acá siendo tu mensajero, Virgo. Bueno, más que decirte mucha paz, mucho amor, muchas bendiciones, mi querido Virgo. Namaste. Hasta una próxima lectura.